Si Dios lo permite, en esta ocasión vamos a terminar el libro de Habacuc para luego comenzar con el libro de Abdías el día de mañana. No, todavía nos falta. Mañana todavía es los últimos versículos de Habacuc. Bueno, escuché de una hermana que está en el hospital. El pastor la visitó. Y como es normal, después de conversar un rato, el pastor ya se iba despidiendo y le dijo, bueno, hermana, vamos a orar. Y el pastor inclinó su cabeza y dijo, Señor, en eso suena el celular. Y la hermana dice, contestó rápido. La contestación del Señor, pero no era en el celular, sabemos. El Señor no nos contesta de esa forma. Nos contesta por medio de su palabra. Ciertamente, Él utiliza circunstancias, utiliza otras personas, utiliza consejos, situaciones que muchas veces nosotros no nos damos cuenta hasta que podemos comenzar a evaluar lo que el Señor está haciendo. Pero mayormente el Señor usa su palabra y su espíritu para contestar nuestras oraciones. Habacuc había estado dialogando con el Señor y el Señor le había contestado. La contestación más amplia fue en los últimos versículos del capítulo, gran parte del capítulo 2 en realidad. Ahora le toca el turno a Habacuc hablar de nuevo. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Cómo va a responder Habacuc a la respuesta que el Señor ya le ha dado a él? Ahora, ¿cómo va él responderle al Señor? Y hermanos, aquí hay una gran lección para nosotros. Porque vemos en el versículo 1 del capítulo 3, que dice, ¿cuál es la primera palabra? Oración del profeta Habacuc. Habiendo escuchado todo lo que el Señor le había dicho, algo que en realidad no era quizás lo que él deseaba oír, es decir, lo que Habacuc deseaba escuchar. Él quería que la situación en su lugar, en Judá, se arreglara desde luego. Pero después de haber escuchado que el Señor va a traer a este Babilonio, a este pueblo amargo, con todo lo que va a implicar para Judá, como también para otras naciones alrededor. Francamente, eso no era lo que esperaba. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se pone a argumentar con el Señor, Señor, eso yo no me esperaba, no, nada de eso. Lo que sucede es que el Señor Habacuc ahora dice, procede a orar delante del Señor. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. El capítulo 3 entonces es la oración del profeta. Y esta oración continúa el diálogo entre él y el Señor. En los primeros dos versículos, Habacuc expresa su respuesta a lo que escuchó. Y del versículo 2 en adelante, encontramos lo que el Señor le muestra a Habacuc. Y él lo expresa para dejar plasmadas esas palabras en lo que nosotros ahora podemos leer. Siguiendo el diálogo entonces, dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot.
Bueno, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es Sigionot? Y la respuesta es, no sabemos. No hay nadie que sepa exactamente qué es lo que significa. Sin embargo, por el hecho de que tenemos en el versículo 3 también la palabra Selah, y que a la vez esto es obviamente poesía y que es un salmo, eso es lo que equivale literariamente esta porción. Entonces se cree que Sigionot tiene que ver con música, algo que tenga que ver con ya sea una notación musical, una forma de cantar esto, y además de Selah, que le encontramos allí, así también como en el versículo 9, Selah, en la última línea, encontramos al final las últimas palabras, al director en mis instrumentos de cuerda. De manera que todo esto parece que Habacuc lo escribió después de haber visto lo que el Señor le mostró, para que en el futuro esto continuara siendo enseñado en la congregación como un canto. Así es que eso es lo mejor que podemos decir acerca de Sigionot. Ahora, en el versículo 2, él expresa la oración directa al Señor. ¿Qué es lo que él le va a solicitar al Señor? Pero el primer punto que vemos, si tienen ahí sus bosquejos, es que el anuncio de la obra judicial de Dios debe conducirnos a la oración. Eso es lo que Habacuc ha escuchado. Él ha escuchado esto del juicio que él va a llevar a cabo, el Señor va a llevar a cabo, no solo sobre Judá, sino que también sobre los caldeos, los babilonios. Entonces, dice en el versículo 2, oh Yahweh, he escuchado tu noticia, he temido. Oh Yahweh, tu obra en medio de los años, avívala, en medio de los años, hazla conocer. En el estremecimiento, tener compasión, recuerda. Lo que encontramos aquí en esta parte, comenzando con el versículo 3, es lo que consideramos, lo que llamamos una teofanía. Es una manifestación de la presencia de Dios en forma visual y sobrenatural. En otras palabras, el profeta ve algo. Él ve los movimientos históricos que el Señor le va a mostrar en cuanto a cómo es que Él ha actuado en el pasado. Pero lo interesante en cuanto a esta oración es que cuando nosotros hablamos de oración, por lo general, ¿qué es lo que pensamos? Vamos a tener un culto de oración, una reunión de oración. Y tomamos entonces peticiones de oración. Y por lo general eso es lo que son. Peticiones. Señor, fulano tal se quebró la pierna, otro está en el hospital, que me ayuden a fulano tal a entrar a la universidad, que saque buenas notas. Una serie de peticiones. Pero en esta oración de Habacuc no hay una petición por sí mismo. No hay una petición a favor del pueblo, sino que la petición que Habacuc expresa es que el Señor lleve a cabo lo que Él ha expresado que haría. Dice, una vez más, bueno, en primer lugar, he temido. ¿Y quién no? Después de haber escuchado todo lo que el Señor habría de hacer, cómo es que él estaba trayendo a estos caldeos, la descripción que encontramos acerca de el caldeo, es decir, en este caso Nabucodonosor, y del pueblo,
es algo temible. No es que vienen a una fiesta, sino que vienen a atacar, vienen a invadir. Y todo eso involucra muerte, involucra en su futuro cercano el cautiverio. De manera que he temido. Él responde reconociendo que la situación no va a ser fácil. Y sin embargo, noten, oh Yahweh, tu obra en medio de los años, avívala. Y la idea de avivar allí tiene que ver con que el Señor lleve a cabo lo que Él ha pronosticado, lo que Él ha dicho que haría por medio de Habacuc. No hay aquí ni queja, ni perplejidad. Él ha llegado a entender el plan divino, demuestra la correcta reacción, que es un temor reverente. Esa es la idea de he tenido un terror reverente. Y él entonces está dispuesto a someterse a la voluntad del Señor y a la obra de Dios, la cual él le dice, avívala. En otras palabras, lleva a cabo, Señor, lo que tú has dicho que harás. Y ahora cuando dice tu obra, ¿a cuál obra es la que se refiere? Obviamente, la obra de Dios comprende todo lo que Él ha hecho con Israel en el pasado, pero en el contexto inmediato, esa obra es de la cual el Señor le dijo en el capítulo 1, estoy por hacer una obra. Y todo lo demás que él explica, de manera que él entendió perfectamente que esta obra tenía que ver con la invasión babilónica y todas sus consecuencias. Pero él le dice, avívala, hazlo, llévalo a cabo. No hay argumentación con el Señor. Y dice, en medio de los años, posiblemente una referencia en realidad, literalmente en medio de los tiempos, pero en medio de los años es lo que entendemos, que en medio de esos tiempos, esos años que están llevándose a cabo, que entonces que lo haga. Señor, no te esperes hasta dentro de un siglo. Aunque, como hemos dicho, Habacuc escribió más o menos ahí por el 608, inmediatamente después de la muerte de Josías en el 609. De manera que por ahí está escribiendo él, y como hemos dicho ya en varias ocasiones, la primera invasión o la primera incursión de parte de los babilonios se llevó a cabo en el 605, cuando Nabucodonosor fue al norte, derrotó a los, cuando él derrotó a los egipcios en Carquemis, y luego bajaron para su ejército bajó hacia Jerusalén. Esa fue la primera incursión en el 605, seguida por otras dos, 597, y después el 586, cuando se llevó a cabo la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad y el cautiverio de Nínive. Entonces, en medio de todo este tiempo que está sucediendo, avívala, llévala a cabo, hazla conocer. Cuando dice hazla conocer, no es que Judá habría sido ignorante de lo que el Señor estaba por hacer, porque había sido profetizado también por otros, especialmente Jeremías, que ya estaba activo durante ese tiempo. De manera que cuando dice hazla conocer, no está hablando de algo intelectualmente que no ha llegado a oídos de las personas, pero hazla conocer. La idea es que realízala para que la gente, para que nosotros experimentemos lo que tú habrás de realizar, de llevar a cabo. Sométenos a esa experiencia, Señor. Eso es lo que tú has determinado. Entonces, por su parte, por lo menos Habacuc estaba listo. Y vamos a ver eso particularmente al final del capítulo
del capítulo 3. Pero bien, ahora, noten en el versículo 2 también, en el estremecimiento, tener compasión, recuerda, he tenido, es un temor reverente, me someto a ti, con lo que vas a hacer, Señor, haz lo que tú has determinado hacer. Sabemos que esto va a involucrar toda clase de sufrimiento físico, angustia y una serie de cosas. Y eso va a causar estremecimiento, temblazón en la idea. Y como dijimos antes, ¿quién no? Cuando saben lo que va a suceder. Y la única petición que él tiene en cuanto a beneficio para sí y unos cuantos, digo unos cuantos, porque la gran mayoría de Judá, como hemos dicho, eran personas que habían abandonado la ley del Señor y eran pocos los que quedaban que en realidad deseaban servir al Señor, como hemos dicho, Jeremías, Sofonías, Habacuc, Hilcías, Safán, esos personajes que hemos mencionado en el transcurso de estos días. Pocos eran los que quedaban. Pero entonces, en ese tiempo de temblar, en ese tiempo de temor, en ese tiempo de sufrir, tener compasión, recuerda. Eso es lo único que él le pide al Señor, que en medio de todo ese sufrimiento tenga compasión, particularmente de aquellos que continúan sirviendo al Señor. Dice ahora en el versículo 3, y vamos a pasar a esa parte con el segundo punto. Y el segundo punto es que tenemos ahí en sus bosquejos la magnificencia de la persona de Dios debe llevarnos a reconocer y alabar su poder salvífico. Comenzando con el versículo 3 y hasta el 15, Habacuc relata cómo fue que el Señor contestó su petición. La referencia a el santo, a su poder y a su alabanza, en el versículo 3, su esplendor y a sus manos como los instrumentos de donde ese poder procede, versículo 4, comienzan a describir la presencia de Dios como Habacuc la percibió en esa manifestación visual y sobrenatural. No estoy seguro exactamente cómo fue eso, pero pienso quizás es una pantalla en tercera dimensión, algo que él puede observar en cuanto a cómo es que el Señor ha tratado con Israel durante los tiempos previos. Entonces, dice, Dios de Temán viene. Sí, el santo del monte de Parán, Sela. Su poder cubre los cielos y su alabanza llena la tierra. A través de todo el pasaje, la presencia de Dios da a conocer a Habacuc diversas formas en las cuales él, como ya dije anteriormente, ha actuado a favor de Israel en el pasado, con la implicación de que ese mismo poder con el cual él ha bendecido a Israel, ha juzgado a Israel, con ese mismo poder, él lo hará en esos momentos y en el futuro también. En el versículo 3, Habacuc percibe a Yahweh aproximándose hacia Judá desde la región donde primeramente él se manifestó a Israel en tiempo de Moisés. Dios de Temán viene. Temán es una sección al sur de Judá. Es una
parte o sección de Edom. Ya hemos hablado de Edom y vamos a hablar más aún de Edom cuando lleguemos a Abdías, pero es una parte de Edom que es casi frontera con la parte sur de Israel y de Judá. Y ahí dice que viene el santo del monte de Parán. El monte de Parán es generalmente asociado con el desierto de Parán hacia el norte del Sinaí y al sur de una sección, un lugar que se llama Cades Barnea, muy importante en todos los movimientos que los israelitas tuvieron durante el tiempo del desierto, antes de cruzar para entrar a la tierra de Canaán. Pero de esa sección, y la idea es que Temán y el monte de Parán representan toda la región sur de Israel y Judá, donde el Señor se manifestó a la nación durante los años después de la liberación de Egipto hasta la entrada a la tierra de la promesa. Deuteronomio capítulo 33, versículo 2, es un pasaje paralelo a la descripción de Habacuc, y es uno en el que Moisés le recuerda al pueblo la revelación inicial del Señor en el Sinaí. Dice, Jehová vino de Sinaí, y de Seir se les esclareció. Seir es otro nombre para Edom. De Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. De manera que el contexto de lo que Habacuc está viendo y ahora describiendo es ese momento cuando el Señor inicialmente estableció una relación con Israel. Habría sido desde luego un momento de gran importancia. Previo a eso, en Egipto, ellos conocían algo acerca del Señor por medio de los que habían descendido a Egipto, Jacob y los demás. Pero ahora, en el Sinaí y en la región del desierto, el Señor estableció una relación específica con Israel. Fue cuando les dijo, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. De manera que ese casamiento, por decirlo así, y en efecto es la forma en que algunos de los profetas, Isaías y Jeremías, se refieren a esa relación que se estableció como un matrimonio entre el Señor y el pueblo de Israel. De manera que ese viene a ser el momento clave para el inicio de Israel como una nación y como un pueblo escogido ya en forma de historia, en forma práctica, en lo que había de suceder con ellos de ese momento en adelante. Noten cómo dice, su poder cubre los cielos y su alabanza llena la tierra. Eso expresa totalidad en cuanto al poder y la presencia del Señor en toda su creación, cielos y tierra. Al aproximarse entonces el Señor a realizar su obra, el poder que el cielo continuamente experimenta con su presencia y la correspondiente alabanza que Él merece en la tierra, se habrán de manifestar. La idea aquí es que el Señor, sí como se manifestó en el Sinaí, ahora se prepara para venir a este lugar, ya en la tierra de Israel, y lo que queda, que es el reino de Judá, se prepara para venir aquí y ejecutar juicio. Esa es la idea y lo vamos a ver un poco más definido en otros versículos. Y luego habla de el versículo 4, y el esplendor como luz es, poder en su mano, él tiene, y ahí está el repositorio de su fuerza. El esplendor como luz es. Habacuc contempla una brillantez que la identifica como esplendor y que es evidentemente la reflexión de la gloria de Dios.
esa esplendorosa gloria da a entender la maravilla de la persona y presencia de Yahweh y lo pristino y puro que es Él, y que Habacuc solo puede compararlo a la refulgente claridad de la luz. Poder en su mano Él tiene, es la traducción que tenemos, y como ustedes pueden ver, la traducción de Reina Valera es diferente. Lo que literalmente dice en el idioma hebreo aquí es: 2 cuernos de su mano Él tiene. 2 cuernos. Y la razón por la cual traduzco poder es porque una y otra vez el cuerno es representante de poder. Cuerno en muchos pasajes tiene un significado simbólico, específicamente fuerza o poder. De manera que cuando habla de su mano, es lo que llamamos un antropomorfismo, que se le asignan partes humanas al Señor, como que si estuviese viéndose a un personaje, a un hombre. Y de su mano es que ese poder procede, ya sea para actuar a favor o en contra de Israel y las naciones. Y allí en su mano está el repositorio de su fuerza. Él allí dirige la atención a la mano del Señor, que en otros pasajes también representa su gran poder. Deuteronomio 26:8. Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, con gran terror, con señales y prodigios. Isaías 5:25. Se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo eso, con todo lo que el Señor había hecho para juzgar a Israel en ese tiempo, con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Entonces, su mano es el lugar donde reside la dinámica con que Él trata su creación. Las manos, el lugar donde el Señor guarda o tiene a la disposición su fuerza poderosa para demostrarla y ejecutar su voluntad en el momento preciso. Su mano es su fuerza. Y esta palabra fuerza, donde dice ahí el repositorio de su fuerza, es prácticamente la tercera palabra, el tercer vocablo que encontramos aquí con referencia al poderío de Dios. Encontramos poder en el versículo 3, poder en el versículo 4 y ahora su fuerza. Obviamente, lo que se está tratando de comunicar en estos versículos es precisamente el poder del Señor, pero mayormente en el contexto de un poder salvífico. El Señor usa su poder, ha usado su poder en el pasado para salvar a Israel, particularmente cuando pensamos en términos de ese versículo 3, que habla de el Señor procediendo del Sinaí y obviamente estableciendo esa relación con Israel. Entonces, ese poder todos los pueblos deben de reconocer y demostrarlo en adoración. Salmos, el Salmo 96, versículos 7 y 8. Dad a Jehová, oh familias de pueblos, dad a Jehová la gloria y poder.
Y cuando se dice dar, no es que se le está otorgando a él, sino que se está reconociendo. Se está reconociendo, aceptando y sometiéndose a esa gloria y poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus actos. Entonces, el énfasis de la descripción de Habacuc, capítulo, versículos 3 y 4, está en el poder y fuerza que Yahweh posee. En él reside el poderío con el que él puede ejecutar sus obras que se mencionan en los versículos que siguen. Es interesante que al contestar el Señor la oración de Habacuc acerca de la obra que él estaba por hacer en el futuro inmediato, su respuesta comenzó con lo que le recordaría a Habacuc, que es el que está viendo esto, el inicio de la relación de Yahweh con Israel. El Dios cuya grandeza les fue inicialmente revelada, a quien temieron y a quien demandó adoración exclusiva, contesta la oración manifestándose en forma similar con el poder que domina el vasto cielo y que espera que la tierra responda a su grandeza. Este Dios magnificente, el yo soy que se reveló en Sinaí, como nos dice Hebreos, al comenzar la epístola a los Hebreos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, días, nos ha hablado ¿cómo? Por el Hijo. Es de él, de quien se dice que su rostro resplandeció como el sol. Noten cómo en el versículo 4 Habacuc habla, relata lo que vio, el esplendor, esa gloria que se manifestó. Y ahora, en tiempos ya del Nuevo Testamento, después de que ha pasado a la historia Israel, por lo menos temporalmente, que ha pasado a la historia y que el pacto que se inició con ella está por hacerse a un lado con la venida del Señor, su sacrificio en la cruz y todo eso. Entonces, vemos que esa gloria se manifestó. ¿Cómo? Bueno, en lo que llamamos la transfiguración, Mateo 17, cuando le vieron que su rostro resplandeció como el sol y cuyos vestidos se hicieron blancos como la luz, y que hablando con Moisés y Elías fue cubierto juntamente con ellos por una nube de luz. Él es la luz que vino al mundo, y como vemos en el Evangelio de Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Si somos salvos, entonces, si hemos reconocido y experimentado ese poder salvífico en nuestras vidas, alabémosle con todo nuestro ser. Concentrémonos en su persona, en lo que Él es y lo que Él hace. Apliquemos lo que Pablo les dijo a los filipenses, que seamos puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que fielmente entonces, el anuncio de la obra inicial de Dios debe conducirnos a la oración. Primero. En segundo lugar, la magnificencia de la persona de Dios debe de llevarnos a reconocer y alabar su poder salvífico, como Él lo hizo con Israel en el pasado. Él ha introducido ese poder salvífico
a través de su Hijo, que se ha manifestado. Y luego, en tercer lugar, la magnificencia de la persona de Dios debe llevarnos a reconocer y temer su poder judicial. No solo el poder salvífico, sino el poder judicial. La magnificencia de la persona del Señor al manifestarse a los hombres, en esos versículos 2, no es la de tan solo una aparición que habría de contemplarse. Indudablemente la visión que Habacuc tuvo fue un llamado a la adoración y a la maravillosa presencia divina. Pero Dios muestra también al profeta los efectos que esa presencia divina debe de efectúa, lleva a cabo, realiza sobre su creación. Noten el versículo 5. Delante de él va pestilencia y sale llama a sus pies. En la visión, Habacuc contempla que en el avance de Yahweh, desde esa región donde se manifestó por primera vez a Israel, allá en el área del Sinaí, el avance desde allí hacia la realización de su juicio, delante de él va pestilencia. Reina Valera traduce mortandad. Éxodo 5:3. Moisés y Aarón dijeron a Faraón: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste, es esa misma palabra, pestilencia, o con espada. Esa palabra también se aplica a las plagas que el Señor envió sobre los egipcios. Obviamente eso era juicio sobre ellos. Jeremías y Ezequiel específicamente usan ese término para describir los efectos del juicio que está por llegar sobre precisamente Judá y Jerusalén a mano de Babilonia. En su mayoría, ellos usan ese vocablo en combinación con hambre y espada y pestilencia. Jeremías 14:12. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y pestilencia. De manera que delante de él indica que a la presencia de Dios que está por manifestarse en el área de Judá con la venida de los cautivos, le acompaña pestilencia, es decir, juicio, mortandad. Eso le acompaña para demostrar a ellos su poder. Y luego dice, y sale llama a sus pies. Eso confirma que la llegada del Señor al lugar hacia donde se dirige es para un severo castigo. La mención de a sus pies complementa lo que se dijo anteriormente con referencia a el poder en su mano. El poder en su mano y así también sus pies. La totalidad de la santidad y esplendor de la persona de Yahweh manifiesta su inmensurable poder. Con manos y pies se aproxima hacia el lugar donde ha de demostrar ese poder, ejecutando juicio sobre todos los que le han desafiado. Versículo 6. Separa y mide la tierra, las ve y hace saltar las naciones. Se desmenuzan los montes perpetuos. Se caen las colinas eternas, sus caminos son eternos. Llega el momento cuando Yahweh, habiendo avanzado al lugar de juicio, se dispone a realizarlo. Separa y mide la tierra. Eso creo que presenta a Dios listo para poner en acción lo que ha preparado para enjuiciar a sus enemigos. Habacuc ve esta figura antropomórfica
llegar a cierto lugar y detenerse, hacer una pausa y colocarse para proceder a hacer algo. En este caso, ese algo es medir la tierra, que podría ser una afirmación de posesión sobre aquel lugar. Si usted va a comprar un terreno o examinar un terreno, pues hay que medirlo para asegurarse que eso es. Y ya una vez que toma posesión, pues ya sabe que mide tanto por tanto. Pero eso podría ser. Pero me parece que la mayor intención es anunciar con ello juicio. Demostrar su preparación para ejecutar el juicio. Isaías 65, 6 y 7. He aquí, escrito está delante de mí, no guardaré silencio, sino que les daré su pago y les recompensaré en su seno. Por vuestras iniquidades y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice el Señor, porque quemaron incienso en los montes y en las colinas me injuriaron. Por tanto, mediré en su seno su obra pasada. Claramente, Isaías habla de medir en términos de el juicio que el Señor había de traer sobre Israel. Y el Testamento, Mateo 7:2, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y las siguientes palabras las ve y hace saltar a las naciones. Eso ayuda a entender la idea de medir para juicio. Cuando las naciones se percatan de la mirada divina, de inspección sobre ellas, la reacción es una de zozobra y temor. Previamente, Habacuc se quejó de que Yahweh, siendo puro y santo, veía el mal en las naciones sin hacer nada al respecto. Esa fue su queja inicial. Aquí Dios le muestra que en el tiempo designado por él, su mirada dejará saber a las naciones que el momento de retribución, el momento de juicio habrá llegado. Las naciones entonces se encontrarán delante de su santidad y justicia, que serán presas de la angustia. No solo los habitantes de la tierra responden a la majestuosidad y poder judicial. Habacuc añade, se desmenuzan los montes perpetuos, se caen las colinas eternas. Aún la topografía, que al parecer está firme y permanentemente establecida, es afectada cuando Dios se dispone a ejecutar juicio. Esa palabra desmenuzar, se desmenuzan los montes, es una palabra que se usa para indicar el efecto del golpe de un martillo sobre la piedra. Obviamente, hablamos de una piedra que con un golpe pues, se puede deshacerse. Y lo que sucede cuando eso pasa, ¿qué es? Pues los pedacitos salen por todos lados. Desmenuzar, esa es la idea. Y esa es la idea de los montes. Y noten que dice montes perpetuos. Y luego habla del efecto en las colinas. A los montes se les califica como perpetuos y a las colinas como eternas. La idea es que se les asigna lo perpetuo, lo eterno, como una cualidad que indica la permanencia y firmeza que generalmente atribuimos a un cerro, a una montaña, a una colina. Ahí ha estado por años y años y años, pues va a continuar ahí. Entonces pensamos que son perpetuas, son eternas, pero cuando el Señor ejecute su juicio, entonces las colinas y los montes serían afectados también. El poder de Dios salva, como lo hizo con Israel al librarlos de Egipto.
hacerlos su pueblo, llevarlos a la tierra de la promesa y haberles favorecido en múltiples ocasiones. Pero también Dios ejercita su poder para juicio, como lo hizo en el caso de personas, pueblos y con Israel, como el caso que le estaba anunciando ahora. Entonces, esa manifestación salvífica en nosotros, esa manifestación salvífica que hemos experimentado en la persona del Señor Jesucristo, demanda que le rindamos lealtad, adoración exclusiva, que hemos de demostrar en amor y obediencia. Juan 14:15. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Ese poder que se aplicó a Judá será aplicado en forma judicial a quienes a su paso le han rechazado. Y como la pestilencia y llama de fuego que Habacuc pudo observar en esa teofanía, vemos que es el Cordero quien tiene el poder para abrir los sellos que dan inicio al juicio de la población que le habrá rechazado en lo que llamamos la tribulación. Él es quien será revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles como en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Hebreos 12:26-29. Solo voy a leer esto. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo, aún una vez más, y yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumido. Habacuc vio la magnificencia de Dios respondiendo a su inquietud y clamor de justicia. El Señor le mostró que con el poder que actuó en el pasado, Él lo hará en el futuro. ¿Qué es el presente? El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego, 2 Corintios 4:6 dice, Dios ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Él ha resplandecido en nuestros corazones para que tengamos ese conocimiento de la gloria del Señor. Y luego pasa a decir Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. De manera que Él manifiesta su poder en nuestra frágil persona, en nuestro frágil cuerpo. Pero por eso se nos llama a lo que el mismo Pablo, de lo cual él habla en Colosenses 1:29. Pablo dice que su trabajo lo hace, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Entonces, hermanos, hemos experimentado ese poder. Vemos el testimonio de la Escritura en cuanto a cómo Él actuó en el pasado. Sabemos que Él ha actuado con poder salvífico en nosotros, en la persona de su Hijo. Y ahora es nuestra responsabilidad demostrar ese poder
en la forma en que nos conducimos, en la forma que le servimos. Oremos. Padre, nos maravillamos de la forma en que tú has trabajado en aquellos a quienes has llamado para que sean tu pueblo, así como también has traído juicio a aquellos que te han rechazado y que han hecho daño a tu pueblo. Señor, sabemos que hay mucho de esto que se llevará a cabo. Creemos con todo nuestro corazón la realidad, la fidelidad de lo que has dejado escrito en tu palabra. Pero estamos en medio, en este tiempo presente. Y deseamos, Padre, que tú nos ayudes a ser fieles. No permitas que nuestro corazón y nuestra actitud y acción se divague y se separe, se haga a un lado de lo que tú has establecido en tu palabra. Y así entonces, Padre, podamos cumplir con nuestra misión hoy día. No solo de dar a conocer el Evangelio a los que no conocen a Cristo, sino que también podamos dar testimonio de lo que tú haces en aquellos que creen en Él, en la forma en que nos conocimos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo.